Hola, soy el profesor Josué Galicia y esta es Computación Nivel A. Hoy vamos a trabajar con el tema Microsoft Excel, operaciones matemáticas. Ya anteriormente hemos trabajado con Excel, pero ahora vamos a trabajar en su vertiente matemática. Sabemos que el fuerte de Excel es las matemáticas. Aquí nos dice las matemáticas y Excel. Las operaciones matemáticas son el punto fuerte de Microsoft Excel, teniendo múltiples opciones disponibles para formular operaciones matemáticas, desde las más simples hasta las más complejas, y además pudiendo programarlas automatizadamente, así facilitando el procesamiento de datos. ¿Qué significa esto? Bueno, que el Excel tiene múltiples opciones para poder trabajar las matemáticas, ¿no? Nosotros vamos a ingresar datos matemáticos y la vamos a poder procesar, ya sean con diferentes tipos de fórmulas. Y puede ser de una manera muy simple hasta una manera muy compleja, muy difícil. ¿Cómo realizar una operación matemática simple en Excel? Primeramente tenemos que recordar las clases anteriores. Recuerden que en la primera clase aprendimos a poder distinguir el nombre de una celda. Bueno, aquí lo vamos a necesitar, va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque en Excel, en esta oportunidad, y es lo más interesante, es que vamos a aprender a realizar operaciones matemáticas con las celdas. ¿Qué significa esto? Que si hay en una celda hay un número y en la otra celda hay otro número, no vamos a sumar los números en sí mismos, vamos a sumar las celdas y lo que contiene adentro. Y esta es una ventaja muy grande porque, ¿qué pasa? Si de repente no queremos cambiar el número de una celda, no hay problema, cambiamos el número de una celda y el resultado se va a cambiar automáticamente, va a ser algo automatizado. ¿Por qué? Porque no estamos sumando los números, sino las celdas y lo que contiene. Por ejemplo, vamos a ponerlo así, en una granja, ¿no? Y en un corral hay 5 vaquitas y en el otro corral hay 3 vaquitas, ¿no? Nosotros podríamos sumar las vaquitas, ¿sí o no? Podemos sumar 5 vacas y 3 vacas, más 3 son 8. Pero ¿qué pasaría si cambian las vacas? Ahí la operación matemática no serviría, el resultado ya no nos serviría. ¿Por qué? Porque ya las vacas son diferentes. Pero ¿qué pasa si en vez de sumar las vacas, sumamos los corrales? Sería mejor. ¿Por qué? Porque si las vacas varían, el número de vacas varía, no importa porque se está sumando los corrales. Y entonces los corrales, como los corrales varían, el resultado también va a variar automáticamente. Así funciona Excel. En este ejemplo de las vaquitas de los corrales serían las celdas y las vaquitas serían los números que contienen estas celdas. Aquí vemos un ejemplo. La celda C5. En la celda C5, ¿por qué? Porque está en la columna C y está en la fila 5. Igualmente la celda D5 está en la columna D y está en la fila 5, por eso es su nombre. En la celda C5 tenemos el número 2 adentro, lo contiene el número 2. Y en la celda D5 lo contiene el número 2 también. Tenemos 2 y 2. En la celda F5 no hay nada. ¿Por qué no hay nada? Porque todavía no hemos programado esa celda, pero esa celda en el futuro la vamos a programar para que dé resultado de la suma de la celda C5 y la celda D5. Primeramente debemos tener claro con qué celda vamos a trabajar, las celdas que tengan los datos numéricos y las celdas donde queremos que se muestren los resultados. En la imagen de arriba, que es la que vimos acá, tenemos la celda C5, que es la primera, que contiene el número 2, igualmente la celda D5, que contiene también el número 2. Por último tenemos la celda F5 que se encuentra vacía, porque ahí programaremos una operación matemática. Ahora, ¿cómo podemos programar una operación matemática? Bueno, vamos a guiarnos por esta imagen, ¿ya? En esta imagen vemos que en el resultado estamos programando, estamos haciendo una fórmula matemática. ¿Cuál es esa fórmula? Bueno, muy sencillo. En la celda donde queremos que se muestre el resultado es donde tenemos que programar la operación matemática, la fórmula.
¿Cómo programamos? Con el símbolo igual. El símbolo igual en cualquier celda que ustedes elijan para poder que aparezcan los resultados, ustedes ponen el símbolo igual y ya están programando. Ya están programando específicamente una operación matemática. ¿Qué significa esto? Igual es que esta celda es igual a, en este caso, esta celda es igual C5 más D5. Podemos escribir C5 más D5, podemos teclearlo con nuestra computadora, pero si también quieren, pueden poner el símbolo igual y pueden seleccionar la celda que ustedes decidan, la celda con su mouse, con el clic de su mouse, con el puntero de su mouse. Ponen el símbolo más y con el puntero de su mouse también, o vuelven a seleccionar la otra celda. Ya, para mí es más fácil escribirlo, pero a otros les puede funcionar más fácilmente con el mouse. De igual manera, el resultado es el mismo, ¿no? Igual C5, la celda C5, más D5. ¿Qué significa? Que el resultado que va a aparecer en esta celda va a ser la sumatoria de las dos celdas que seleccionamos. ¿Cómo hacemos que funcione esta fórmula? Después de colocar la fórmula, igual C5 más D5, presionamos Enter o presionamos Intro como le aparezca en su computadora. Ya puede aparecer Enter o puede aparecer Intro. De igual manera es la misma tecla, ¿ya? La misma tecla y va a hacer la misma función, va a hacer que empiece a funcionar la fórmula matemática, ¿no? Aquí, bueno, aquí aparece básicamente lo que le acaba de mostrar. ¿Cuál es el resultado entonces? El resultado es que nos va a aparecer la sumatoria de las dos celdas. Aquí podemos ver, nos aparece en una celda 2 y la otra celda 2. El resultado obviamente es 4. ¿Ya? Y nos aparece automáticamente. Porque eso después de presionar intro nos aparecía el resultado automáticamente. Pero, según el ejemplo que les di anteriormente, disculpen, según el ejemplo que les di anteriormente sobre los corralitos, los corrales y las vaquitas, dijimos que si sumamos los corrales en vez de las vacas, nos van a aparecer entonces, ¿no? Según varía el número, ¿no?, de las vaquitas en ese corral, el resultado va a variar automáticamente porque ya está automatizado el proceso en Excel. Igualmente aquí tenemos 2 más 2 igual a 4, pero ¿qué pasaría si ese 2, por ejemplo, si cambiamos el número de una celda, si cambiamos ese 2 por un 32 y el otro número queda igual, ¿no? El resultado automáticamente, ustedes no hacen nada y automáticamente el resultado varía, cambia, según el cambio que se realizó con los números que están en las celdas. Entonces, si cambiamos un 2 por un 32 más el otro 2 de la otra celda, serían 34. Entonces, si se dan cuenta, esto es un proceso que nosotros automatizamos, sumatorio automatizado, que no hay que sumar manualmente, uno por uno, cada cambio que hacemos tenemos no, sino que es algo automatizado y es algo que nos ahorra muchísimo tiempo y es algo mucho más avanzado. No, digámoslo de esa manera. Esa es la gran ventaja que tiene Excel por ese lado. Podemos automatizar trabajo, podemos ahorrarnos mucho trabajo automatizando procesos, en este caso procesos matemáticos. Ahora, ¿qué pasaría si queremos hacer otro tipo de operación matemática? No solamente sumas, igualmente el proceso es el mismo. Símbolo igual, con ese símbolo igual aperturamos una fórmula en la celda, símbolo igual más la primera celda, que es C5, pero acá como vamos a hacer una multiplicación, no va a ser con el símbolo más, va a ser con el asterisco. El asterisco es el símbolo de multiplicación en Excel, que vamos a utilizar aquí en Excel. Y ponemos la siguiente celda, que es la de 5. Igualmente, intro o enter. Y ya nos aparecería nuestra multiplicación. Pero es importante aquí saber esta fórmula. Ya sabemos, obviamente sabemos que para sumar el símbolo más y para restar el símbolo menos, pero de repente algunos no lo saben, que para realizar multiplicaciones utilizaríamos el símbolo asterisco. Y para realizar divisiones utilizaríamos barrita, esta barrita que nos aparece así lateral.
Esta en nuestro teclado numérico que nos aparece en nuestro teclado en la parte derecha del teclado, ahí nos aparece nos aparece el símbolo barrita. Ese símbolo barrita es para dividir. Si queremos realizar una división, ¿qué vamos a hacer? Bueno, el mismo proceso, símbolo igual, la celda que vamos a dividir, barrita, ponemos la otra celda que vamos a dividir, o sea, vamos a dividir una por la otra, ¿cierto? Dividimos una por la otra y enter o intro y automáticamente se realiza el proceso. Bueno, esta es la clase de hoy y tenemos una tarea correspondiente. La primera es, vamos a responder unas preguntas y a realizar una actividad. La primera es, si quiero dividir el contenido de las celdas G3 y J8, ¿cómo debería ser la fórmula de la celda de resultado? Ya sabemos. ¿Cuál es la fórmula que podemos estructurar? ¿Sí? ¿Con qué símbolo? Bueno, ya lo dimos anteriormente. Si quiero restar el contenido de las celdas H12 y K13, ¿cómo debería ser la fórmula en la celda de resultado? Igualmente, siguiendo el mismo proceso anterior, ya ustedes saben. Aquí volvemos y repetimos, no importa el contenido que aparezcan, sino las celdas en sí mismas, porque el contenido puede variar. ¿Para qué cosas podrías necesitar Excel y sus operaciones matemáticas? ¿Qué significa esto? ¿Para qué ustedes en la vida diaria, de qué manera se podría utilizar y por qué es importante? Y por último, solamente para los que poseen computadora, vamos a realizar en Excel 4 operaciones matemáticas similares a las que mostramos en la clase, las anteriores. Una de suma, otra de resta, la siguiente de multiplicación y la última de división. Esto es todo, chicos. Esta es la clase de hoy de computación nivel A con el profesor José Galicia. Un abrazo y que Dios los bendiga.